Vamos a empezar por el tema de los datos, que a mí me... Datos y relatos, el bombardeo ultra. Fíjense, todo esto empezó un poco juguetonamente con... Tenía yo un rato más o menos de descanso, me di un rato de descanso. Si no me lo doy, no tengo yo tiempo para descansar, yo trabajo 11, 12 horas diarias. Pero me encontré un programa para hacer titulares de periódicos y empecé a pensar cómo hacen la prensa de derechas española concretamente para que las buenas noticias parezcan malas. Entonces hice algunos titulares. Vean ustedes esto. Por ejemplo, este que está en su tablet, muy bonito. El horror para que sepas a quién tienes que odiar. Es un bonito título para un periódico. Quedamos mal con Europa, atroces resultados deportivos, en su empeño chavista por permitir la práctica del deporte a gente que no tiene ni para comprarse la pelota. El socialismo ha provocado un serio incidente diplomático con Alemania cuando unas baloncestistas subvencionadas y con paguita le dieron hasta con el gato a sus similares de Alemania, con quien uno nunca se debe de meter. Obviamente esta es una noticia que debería ser España derrota a Alemania en baloncesto femenino. Pero ellos no lo hacen así. En la sección de peores horrores tenemos en invierno hace frío, jaque mate, Greta Thunbergos. Y seguimos contra el aborto, pero en el caso de Sánchez habríamos hecho una excepción. Y en Vox son cada día más guapos. Este es el tipo de cosas que uno ve. Porque tenía yo otra que decía, Libertad Popular, los españoles más enfermos del corazón que nunca. Por el vice Bitcoin Los Santos, que dice: datos obtenidos por los periodistas de investigación de Falange con Alfange confirman que la sanidad pública comunista de España practicó el año pasado más trasplantes de corazón gratuitos que nunca. Esto confirma que el socialismo radical y extremo que gobierna España, hundiéndonos en la ruina, provoca que más y más españoles sufran de enfermedades cardíacas graves, que por supuesto no se sufrirían si gobernara Vox. Uno de sus portavoces dijo que el partido se comprometía a desaparecer eventualmente los trasplantes en la sanidad pública, perfeccionando la salud en España, en una España de valores y tradiciones, recordando que en tiempos del caudillo no había trasplantes ni cosas así. Esto sería como rearían la noticia de España, récord de trasplantes cardíacos gratuitos, estamos cada vez mejor en nuestra sanidad pública. Teníamos también esa tragedia forestal relatada por el Huffington Post, toda la maldad de los socialistas reflejada por nuestros periodistas. Tragedia forestal. Zamora. Las fuerzas represivas y gubernamentales del socialcomunismo, aliado al terrorismo separatista, han vuelto a perjudicar a la ciudadanía, en esta ocasión al apagar súbitamente un incendio forestal que, según las primeras previsiones, habría durado varias semanas y se habría extendido por varios cientos de hectáreas. Los burócratas del Seprona, a los que no les gusta trabajar, como es normal en un gobierno zurdo, se apresuraron a apagar el incendio, echando mano además de tecnología que, según informó el portavoz de COS, Adolfo Musso-Hitler, probablemente fue adquirida de alguna dictadura comunista, como podría ser la de Laos, en detrimento de la tecnología española, como la que ofrece una prestigiosa empresa de un primo de Rajoy, que hasta la llegada de los malhadados colectivistas tenía jugosos contratos y se tardaba mucho tiempo apagando incendios, generando así empleos y un crecimiento económico hoy aplastado por el PSOE. Y finalmente, pues que siempre el PSOE coarta la libertad de un gatito. Por órdenes de los jerarcas socialcomunistas que padecemos en este municipio, las fuerzas represoras de los bomberos acudieron a la esquina de Melitón Montón y Avenida Aznar a bajar por la fuerza a un gatito de un árbol. Entrevistados los vecinos, quedó claro que el gato jamás pidió a los bomberos su ayuda y que había subido al árbol haciendo uso de su absoluta libertad individual. Aquí podemos meter ¡viva la libertad, carajo! Los zurdos arguyeron que el gatito maullaba, interpretando que lo hacía con desesperación, pero un economista liberal que pasaba por allí dijo que también podría tratarse de maullidos libertarios protestando contra los sociatas de basura, con lo cual también se impidió la expresión libre de las opiniones del felino. Se llamaba mucha libertad del periódico, mucha libertad digital, pero ya no cupo ahí. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Es así como se cuentan las historias en el mundo, en lo que llamamos la fachosfera,
que no son exactamente fascistas, no, pero son proclives a la destrucción de la democracia, son enemigos de la democracia, son racistas, son amigos de la iglesia. Entonces comparten muchas de las cosas del fascismo clásico de Mussolini, que hoy es el fascismo de hoy. Bueno, y pasa esto lo siguiente, después de ver esto me entero de lo siguiente. Hubo una encuesta que hizo The Guardian, que bueno, The Guardian es un periódico medianamente laborista en el Reino Unido, que hizo una encuesta en Estados Unidos, o que encargó una encuesta en Estados Unidos, donde descubrió que la empresa Harris hizo esta encuesta. El 55% de los estadounidenses creen que la economía está contrayéndose, la economía estadounidense. La economía estadounidense está en expansión, todos los datos así lo indican. El 56% cree que los Estados Unidos están en una recesión económica, y no está en una recesión económica ni de lejos Estados Unidos. El 49% cree que el desempleo está a los niveles más altos en los últimos 50 años, que no es cierto, está en los niveles más bajos de los últimos 50 años en los Estados Unidos. Y el 49% creen que el índice S&P de las 500 empresas más importantes que cotizan en bolsa, y que es el índice de valores de la bolsa, ha bajado durante el año, ha caído para todo el año. Simplemente este es el comportamiento de la bolsa de valores. La caída de 2020, bueno, es evidente, la pandemia, luego crece, luego tenemos otra caída en 2022, estamos en 2020, pero en este momento está en su punto más alto de muchísimos años la economía de los Estados Unidos, la economía de la bolsa de valores, que finalmente es un indicador importante, nos guste o no. Y me quedé pensando, porque fíjense, en este mismo canal, en los comentarios de este mismo canal, cuando yo hablo sobre el gobierno español, sobre lo que ha hecho el gobierno español, sobre los buenos resultados que tiene el gobierno español, sobre, pues, por algo le votan en las catalanas y por algo va a ganar el Partido Socialista las europeas dentro de 2 semanas, siempre alguien dice, pero si España está horrible, el desempleo está como nunca, estamos muy mal, no hay crecimiento. Bueno, me dicen básicamente estos puntos. Hay un gran desempleo, hay una inflación galopante, el IBEX 35 está, francamente, para que lo entierren. El IBEX 35 es el índice de las 35 empresas más importantes de la economía española que cotizan en la bolsa, y el precio de sus acciones crea este índice IBEX 35, que también es un indicador importante de la economía. Y que España no está creciendo para nada. Y te lo dicen y tú dices, ¿pero de dónde lo sacan? Porque no es cierto. Pero claro, lees los discursos de Vox y los discursos del PP, de todo el PP. Ya no queda uno decente, por lo visto. Y todos están diciendo que España está muy mal, que España es un desastre, que la economía está por los suelos, que el desempleo galopa. Y lo repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Y al final el relato logra opacar el dato. Yo fui a buscar los datos de la organización de la OCDE, porque la OCDE no es sospechosa de roja, ni de comunista, ni de socialista, ni de progresista, ni de muy buena gente, como sea. La OCDE está para promover el desarrollo económico. Así lo dice su nombre. Y cuenta que en España desde 2023 la inflación ha caído brutalmente. Y además no solo ha caído la inflación, sino que además la inflación concretamente de los alimentos, que es la parte de inflación más preocupante, o sea, si aumentan los precios de la ropa de Balenciaga, pues la mayoría de nosotros nos tiene radicalmente sin cuidado, sobre todo porque es horrorosa. Pero la de los alimentos es importante para la población, sobre todo para la población en situación más indefensa. Y la inflación, que llegó a tener niveles del 16% a fines de 2022, está ahora alrededor del 4%. Son números magníficos comparados con dentro de la inflación que sufre todo el mundo, porque siempre va a haber inflación, nunca va a dejar de haber inflación. El mercado laboral se mantiene robusto, tenemos el empleo y la tasa de participación de la fuerza laboral
Todo esto cayó en 2020 por la pandemia. Pero estamos en los mejores números de empleo de muchísimos años en España. Empleo que además es empleo de calidad, empleo con el mayor número de contratos fijos, que es la temporalidad en el empleo ha sido uno de los grandes problemas de España en los últimos años, las últimas décadas incluso. El IBEX 35 está en su punto más alto, por lo menos de los últimos 5 años, con 11.282 puntos. Los que compran y venden acciones, los empresarios, están que bailan de felicidad. Y sin embargo, el dato, contado como lo cuenta la prensa de ultraderecha, que son Voz Populi, The Objective, El Español, El Mundo, OK Diario, Libertad Digital, y como 20 otros que han fundado en los últimos años, los últimos meses, no, años, incluso algunos tienen pocos meses, más los canales de YouTube de toda la fachósfera, donde todos los días te cuentan que, bueno, España está al borde del precipicio, nos vamos a hundir. Dices, ¿cómo es posible que el relato esté acabando así? Con el dato, que el dato sólido, el dato real, el dato efectivo, que indica cómo estamos. Bueno, podríamos estar mejor, sí, hombre, si quieres podríamos estar mucho mejor. Pero la organización, la OECD, está diciendo que España está bien. Tiene un problema de deuda que va a dificultar un poco algunas cuestiones, sobre todo en los ajustes fiscales que tiene que hacer en los próximos, pero no es una cuestión alarmante. La deuda española se ha desbocado y estamos al borde del rescate como Grecia en 2010. No, 2015, ¿no? Que fue el rescate de Grecia. No. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que no, que España está muy bien, que tiene indicadores magníficos, que la economía está funcionando bien dentro de los problemas que tenemos. Los problemas que tenemos son una guerra que decidió hacer Putin, la crisis de 2010, que todavía no se han recuperado muchos, y luego vamos a hablar de eso, la pandemia de 2020, todo esto ha tenido una influencia que poderlo sacar adelante, oye, cualquier gobierno que lo haga, mis respetos. No, pero si lo hacen, cualquier gobierno que lo haga siendo de derecha, tiene mis respetos, puede ser el de Trudeau, puede ser el de Macron, me da igual. Pero para ellos, si el gobierno que lo hizo bien fue socialista, no lo pueden reconocer. Porque son casos, como decíamos antes, que su ideología pues ha superado su capacidad de humanismo, y al final lo que han conseguido, o en lo que están empeñados, es en crear un relato bombardeado constantemente de mentiras, de falsedades, de engaños, de absurdos, para generar una impresión negativa entre la gente y así conseguir su voto, porque no lo consiguen ofreciendo algo mejor, mejores soluciones para la ciudadanía, en las que está ofreciendo el Partido Socialista ahora, les guste o no les guste. Entonces el llamado es a no te dejes vencer, no te dejes convencer por el relato, y siempre ve al dato.